en honor a la posverdad. Dice la RAE, de pos y verdad, del inglés post-truth. 1. Femenino. Distorsión deliberada de la realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y las actitudes sociales. Los demagogos son maestros de la posverdad. A nivel personal me resulta curioso que este término sea un anglicismo, porque históricamente los europeos hemos sido especialistas en ese dudoso arte de la manipulación de la población para conseguir todo tipo de objetivos, más o menos lícitos, sobre todo políticos y militares. O más que el que sea un anglicismo, que no exista ya un término de origen latino o incluso griego para describir lo mismo, existiendo obras políticas como la de Aristóteles, o habiendo sido Maquiavelo uno de los primeros en dejar para la posteridad este tipo de prácticas políticas en su libro, El Príncipe. En verdad son tácticas que se llevan utilizando casi desde que el mundo es mundo, si bien es cierto que en el nuevo contexto social actual los medios para llegar a la población son muchos más, tanto en variedad como en diversidad. Asociados a la posverdad podemos agrupar términos y técnicas de manipulación de masas como son el maniqueísmo, el victimismo, los asedios preventivos, los ataques de falsa bandera, el generar problemas para presentarse como la solución o la única alternativa, o el distraer a la opinión pública con informaciones irrelevantes para tapar corrupciones o problemas reales. También el meter gradualmente medidas que nadie quiere, el presentar igualmente soluciones que nadie quiere como un mal necesario e inevitable. O el infantilizar a la población, tratándoles como a idiotas sin conocimiento y usar la manipulación emocional constantemente. El no educar a la población y mantenerla en la mediocridad para que sean sumisos, el estandarizar la mediocridad como la norma para que no se tengan ideas elevadas y para que la población no se queje ante la telebasura, la información basura, la música basura y en definitiva la basura mediática generalizada. También el reforzar la autoculpabilidad, algo que se les da especialmente bien sobre todo en temas medioambientales, y en definitiva tener tan estudiadas a las personas y sus corrientes generacionales a nivel grupal, que saben mejor que ellos mismos de qué pie cojean, por dónde se les puede pillar y por dónde se les puede forzar a lo que deseen. A todo esto ahora se le aúna, además, la capacidad para conocer los gustos más íntimos, las conexiones privadas e incluso las cosas personales, mediante los datos recopilados por redes sociales y las cookies de ordenadores y dispositivos móviles. E incluso estamos siendo constantemente escuchados y monitorizados con estos mismos dispositivos, o con dispositivos específicos con inteligencias artificiales escuchando, que se han colado en lo más íntimo de nuestras vidas. El uso de las técnicas de manipulación anteriormente expuestas genera una sociedad que no tiene medios para hacer frente a la ignominia política, dado que se trata de un contexto totalmente nuevo que requeriría de una legislación nueva en la que los ciudadanos pudieran detener el uso y abuso de estos medios nuevos por parte de los partidos políticos en el poder. Los contextos nuevos requieren de nuevos mecanismos de control de la población sobre los que gobiernan, para que no adquieran demasiado poder. Porque la manipulación y control por parte de empresas y gobiernos puede llegar a ser tal que como sociedad no tengamos capacidad de reacción alguna e incluso, en los casos en donde la manipulación y el sometimiento lleva décadas ocurriendo, los ciudadanos pueden no darse siquiera cuenta o ser conscientes de lo que acontece con su entorno y con sus vidas. No se debe hacer caso omiso a lo que ocurre a nuestro alrededor ni podemos ya distraernos en otras cosas. Debemos parar de la lucha del día a día y mirar arriba y tener en cuenta que nuestra miseria puede estar controlada desde arriba. Porque la mayoría, inmersa en sus luchas vitales del día a día en ese entorno creado por las élites, no suele reaccionar, a no ser que sea a petición expresa o como manipulación de otros partidos y organizaciones contrarias a la manipulación, contra las injusticias y los contextos vitales forzados de cualquier tipo y calibre. Porque en masa nos comportamos, lamentablemente y cada vez más, como borregos sumisos incapaces de quejarse ya porque, esto siempre ha sido así y nunca va a cambiar, que parece ser en muchos casos ya una idea grabada a fuego en la cabeza de demasiadas personas. Por desgracia, actualmente en masa somos mucho más borregos de lo que nos creemos y, si bien nos quedaba el individuo, la individualidad e inteligencia como defensa, individualmente nos están tratando de quitar la capacidad de pensar, las armas intelectuales y las esperanzas de cambio. Esto lo están haciendo mediante ese control al extremo en el que casi están dictándote qué ver, qué escuchar, qué consumir y qué pensar en definitiva.
Si no piensas por ti mismo, si no tienes cultura y por ello te falta criterio, si no eres capaz de sacar la cabeza del fango de tu día a día, estarás individualmente totalmente sometido y serás un borrego más del rebaño. E incluso siendo cultivado, inteligente y teniendo cultura, puedes igualmente caer en el rebaño de tu credo, de tu creencia o de tu grupo tribal si te dejas llevar por las ideas de la masa. Yo fui una especie de creyente de las primaveras que se dieron en el mundo, estaba emocionado y creía que se daría un cambio positivo generalizado, pero con el tiempo, y haciendo retrospectiva, he podido ver cómo todo lo que parecía que iba a ser positivo no ha generado más que problemas, auge de extremismos e incluso guerras. Es un caso de estudio antropológico muy curioso, porque todas las primaveras que surgieron en el mundo, incluida la española, en principio iban a suponer un antes y un después para países que buscaban mayor libertad. Se trataba de una especie de despertar generado por una pseudoglobalización y por la apertura social que generaron las redes sociales, principalmente Facebook. Pero en retrospectiva no tengo claro si verdaderamente fue algo espontáneo y autogenerado, o si fue algo dirigido por esas mismas élites o manos negras, y casi me decanto más a pensar que lo segundo porque, en el caso del mundo árabe, solo sirvió para generar el caos dentro de sus sociedades, guerras y guerrillas, aupando al poder finalmente a extremistas en algunos países y resultando que las primaveras se convirtieran en pesadillas. En España, nuestra particular primavera fue el 15M, y con el tiempo se ha demostrado que, tras unas ideas geniales y ganas de cambiar las cosas de forma real, nos fueron privando, poco a poco y desde dentro, de la posibilidad de modificar la política del país e incluso convirtiendo las nuevas ideas en lo mismo que ya existía. Al principio casi se trató de un movimiento global, y lo cerraron todo. Y fue algo que lograron desde dentro de los propios movimientos, eliminando a la gente con ideas y principios, a los que no buscaban sesgos ni maniqueísmos, y resultando, casi siempre, triunfantes los más abyectos e incultos en esa selección de mediocres y pelotas que es la política actual. Finalmente, de ideas de todos y para todos, se convirtió en algo extremista de bandos maniqueos de buenos y malos, en donde igualmente han crecido y cogido mucho poder los extremismos, aupados por todo ese descontento político manipulado. Los extremos políticos se retroalimentan. En definitiva, las primaveras fueron movimientos totalmente manipulados y dirigidos, destrozados desde dentro por los partidos tradicionales extremistas, que no han servido para otra cosa que para provocar la pérdida de derechos, el recorte de libertades y la imposición de una posverdad galopante y preocupante, en un ejercicio maquiavelesco bastante vomitivo, y para que los extremos, que estaban muertos, resucitasen. A la postre, únicamente sirvió para meter a más actores a vivir del cuento, del papá-estado, parásitos que buscan únicamente seguir en el poder modificando la realidad desde sus dogmas, propugnando, siempre que se confunden o hacen mal las cosas, una posverdad ridícula. Una posverdad que no se cree nadie con dos dedos de frente, sin fundamento ni criterio alguno y basada en humo, pero que parecen creerse a pies juntillas sus seguidores, que en masa demuestran no tener el más mínimo criterio y que fueron los artífices reales de que todo se fuera al traste porque fueron lo que denominan como tontos útiles. Pero nada de esto es nuevo. Ya en el Ars Amatoria, de Ovidio se podían ver las técnicas de seducción, que, aunque eran aplicables a las mujeres, igualmente se pueden aplicar a la sociedad. En el Arte de la Guerra, de Sun Tzu se podían encontrar ya muchas tácticas de guerra, pero en aquella época todo esto no se podía aplicar masivamente y era información que solo tenían las élites. Resulta penoso que, con toda la información que tenemos actualmente, estén siendo capaces de modificar los hechos ocurridos, hechos incluso contrastados en situaciones concretas, tan solo con negar dichos hechos públicamente o apelar a maniqueísmos pasados, de buenos y malos, rojos y azules, con lo que parecen poder justificar cualquier cosa. Y me sorprende al extremo porque, si bien antes las manipulaciones podían ser sumamente sutiles, en la actualidad nos mienten sin ningún tipo de vergüenza en las apariciones públicas e incluso desde el comienzo, porque no solo no cumplen con prácticamente nada de sus programas políticos sino que casi lo incumplen punto por punto o lo cumplen, entre comillas, a la inversa. No sé qué adjetivos calificativos poner a esto, cualquier calificativo se queda corto. Y se pone de manifiesto la incapacidad de la gente para actuar en contra por no existir mecanismos de control político, no se puede hacer nada, siendo enorme la indefensión que como sociedad tenemos ante descerebrados votantes y poderes corruptos. Porque la política de este país está totalmente infestada de parásitos viejos y parásitos nuevos, cuando eliminar los parásitos se trataba del objetivo esencial del 15M,
objetivo que hicieron desaparecer para su conveniencia de los programas. Es importante ser conscientes de lo que está pasando porque, para empezar a cambiar algo, hay que empezar por tener conciencia. Y si no cambiamos esto que viene pasando, si seguimos cediendo y consintiendo, nos veremos abocados a injusticias cada vez mayores, a pérdidas de derechos básicos, a ser guiados por dogmas, creencias e ideologías, y a una posverdad en la que nunca existan responsables de nada, en la que nadie dimita y en la que se haga lo que se haga no importe. Nos veremos abocados a que los políticos se perpetúen como neomonarquías privilegiadas, que es lo que son ya actualmente, viviendo muy por encima de la sociedad y en la cima de la pirámide. Seguiremos viendo a la Constitución pisoteada, cada día más, como si fuera un simple papel inservible o incomprensible, hasta que la hagan desaparecer o la modifiquen a su antojo. Y después le seguirá la justicia, la cual están tratando igualmente de fracturar desde dentro, introduciendo a jueces a dedo por parte de varios partidos políticos. La situación europea y mundial no es mucho más halagüeña en un entorno de guerra mundial en varios frentes, no solo el militar. Se trata de una guerra económica además de la militar. También guerra de recursos y de tecnología, y guerra climática. La convencional es una guerra fratricida en el corazón de Europa, gracias a un personaje, literalmente, que ha destinado a la muerte a ciudadanos de su propio país en pleno siglo XXI, apoyado por las naciones que deberían abogar por la paz. Este dictador encima está siendo vendido como un héroe en la posverdad. Es la guerra soñada por los americanos, guerra en el corazón de Europa y a muchos kilómetros de sus fronteras, ideal para reactivar su economía, para desactivar el avance del comercio chino y para meter en una crisis al rival europeo, que parece meterse de cabeza y con gusto en el problema. Una guerra estúpida y fratricida entre hermanos que debería acabar ya. La rusofobia generada es también parte de la posverdad. El eliminar los medios de comunicación rusos y la contrainformación es de una manipulación nunca antes dada en Europa. En Europa ahora mismo solo escuchamos Radio Makuto. No hay objetividad porque solo vemos lo que quieren que veamos. En esta posverdad además, se trata a los civiles rusos como si no fueran también civiles, como si no sufrieran por las decisiones de su gobierno y casi como si fueran la extensión maligna de Putin. El doble rasero moral para medir es muy preocupante. Hoy son los rusos, pero mañana puede ser tú si te pones en contra. La posverdad ha venido para quedarse y habrá que luchar contra ella. Aunque no es un arma nueva, sí es nueva la facilidad para usarla por parte de los políticos en el poder y los medios de comunicación, que más bien a día de hoy deberían ser llamados medios de manipulación, al más puro estilo orwelliano o huxleriano. Tienen a su alcance todos los medios tecnológicos. Estas élites, con poblaciones aborregadas e incultas, se perpetuarán de forma cada vez más sencilla si no les hacemos ver que no nos creemos sus mentiras. Además, es manifiesto que las partitocracias actuales no sirven, son sistemas caducos que cargan al Estado y que lo llena de parásitos. También se pone de manifiesto que a nivel europeo estamos sometidos a la posverdad del poder mundial, que viene siendo controlado por bancos mundiales, que no hacen otra cosa que destinar el dinero a tonterías como guerras y seguir ampliando la deuda mundial, que parece no tener techo. Y lo más preocupante de todo es que pareciera que no hay solución a nada porque es lo que nos han metido en el cerebro. Gracias por escucharnos. Si te gustó, dale like, suscríbete y comparte. Recuerda que puedes ver más ensayos en nuestro canal y que si quieres enviarnos tu texto anónimo sobre algún tema para que lo publiquemos en YouTube, puedes usar nuestro canal de Discord o nuestro correo tuensayoanónimo@gmail.com. Seguiremos escribiendo ensayos sobre todo tipo de problemas, ideas, soluciones, futuro, tecnología y devenir de la humanidad, puede que con algún toque de humor. Anónimamente.